según San Lucas, capítulo número 4, versículo número 1. El 1 y el 2 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Jesús, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿A qué había ido Jesús al Jordán? A ser bautizado, a cumplir en obediencia la palabra del Señor, a cumplir la palabra del Señor. El Jordán de nuestra vida marca la obediencia. El Jordán, el agua, el Jordán tiene un significado en la Biblia muy claro. El Jordán nos habla de un antes y un después. El Jordán tenía un significado muy grande para la gente de Israel. El Jordán era el principal río. El Jordán tenía varias particularidades, pero una de ellas que tenía era que marcaba el comienzo de la tierra prometida. Era pasarlo, era tener una obediencia cuando el pueblo venía del desierto. Y Jesús en el desierto, antes de ser enviado por el Espíritu al desierto, Él va en obediencia a cumplir con las aguas del bautismo. Cuando uno se bautiza, lo que está simbolizando es la muerte a nuestra vieja vida, donde nacemos a una vida nueva. La vida luego de la obediencia. Así que Jesús volvía de la obediencia lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando obedecemos al Señor, su Espíritu nos llena, bendito sea el Señor. Así que usted obedézcale al Señor, créale al Señor. Y el Señor Jesús cumpliendo un rol profético, cumple con lo predicho hace miles de años y pasando en obediencia por el Jordán. Pasando en obediencia. Dice que fue llevado por el Espíritu Santo a un lugar hermoso, no, al desierto. Llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Versículo número 2. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Es llevado por el Espíritu, es llevado en obediencia para ser tentado. 40 días, 40 noches en tentación. El número 40 en la Biblia siempre habla de un tiempo de prueba, de lucha. 40 días fue el diluvio con Noé. 400 años, 40 por 10 estuvo el pueblo cautivo en Egipto. 40 habla de un tiempo de cambio, un tiempo de lucha. Y hoy quiero hablarle a las personas que quizás pues están pasando por un tiempo, por esos 40 de la vida. Un tiempo de transición. Un tiempo donde solo nos va a llevar a nuestro destino la fe en el Señor y creer que Dios tiene algo grande para nosotros. El 40 en el desierto es llevado no fruto del pecado, no fruto de malas decisiones, sino simplemente porque tenía que pasar por eso. Porque a veces tenemos que pasar por cosas en nuestra vida, situaciones que se nos presentan. Pero en el Señor esas situaciones son para crecer. ¿Cuántos dicen amén? Voy a pedir por favor que vamos al libro de San Juan, capítulo número 9. Versículo número 1 dice así, que al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Maestro o Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es este que pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Nosotros creemos que las cosas y las situaciones por las que podemos pasar es una perfecta oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten en nuestra vida. Y quiero decirle a las personas que están pasando por un 40 en su vida que esta situación es una perfecta oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice, versículo número 6, dice que Jesús lo llama al ciego. El mismo Jesús
que con una palabra le bastó para detener una tempestad. Una sola llamada de Jesús a un sepulcro hizo que un muerto resucitara. Jesús que con su palabra alcanzaba para hacer milagros. Hoy está frente a una persona y nótese algo muy diferente. Al contrario de todos los milagros que hace Jesús, en esta oportunidad se encuentra frente a un hombre pasivo. Porque siempre los milagros fueron motivados por acciones. Porque yo soy un convencido, nosotros lo creemos, de que nosotros tenemos que luchar por nuestros milagros. De creerle a Dios y avanzar en una palabra de fe. Pero acá Jesús es el que se acerca al hombre. Al hombre que está en una actitud pasiva. Pero Jesús lo llama a la acción. ¿Será que esta situación del hombre era una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten en él? Y Jesús lo quería sacar de su pasividad y llevarlo a la actividad, a que él luche y pelee por su milagro. El mismo Jesús que con una palabra hablaba y le bastaba para los milagros más extraordinarios, dice que, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, versículo 7, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Se lavó y regresó viendo. Ahora, Jesús obra de una manera extraña, ¿verdad? Porque una sola palabra del Señor bastaba. Yo creo que Jesús lo que quería hacer era que este hombre se involucrara con su milagro. Hermano, quiero decirle que fe es hacer. Fe es tener obediencia. Cuando uno pasa por su Jordán, cuando uno le obedece al Señor, por más que entre en un desierto, lo hace lleno del poder del Espíritu Santo. Yo quiero desafiarlo a la fe y quiero decirle que usted pelee porque lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha dicho, porque la palabra está lanzada. Jesús le había dejado una palabra al hombre: camina hasta el estanque y será sano. Este hombre le habrá costado recorrer esos metros, o eso, no sé si quizá estaba a muchas cuadras de ese estanque. Lo único que él tenía era una palabra y el barro sobre sus ojos. Una palabra y el barro sobre sus ojos. Yo quiero decirle con total convicción que de parte del Señor, que usted carga con algo muy valioso, que es una palabra de Dios sobre su vida. Que el milagro ya está hecho, que Dios ya lo ha concebido en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que caminar y creerle a Dios que lo que Él ha dicho se va a hacer, por más que hoy estemos pasando por un 40 en nuestra vida. Creerle al Señor. Hace unos días atrás tuvimos un congreso de hombres muy lindo, donde había una canción que nos trajo el hermano que nos visitó, que decía: nuestro trabajo es creer. Y hoy quiero desafiarlo a que le crea a Dios, que le crea que hay algo grande. Segunda de Reyes, capítulo número 5, nos cuenta la historia de un hombre llamado Naamán. Este hombre Naamán era un militar muy poderoso, era como el jefe de estado de la nación más poderosa ese entonces, llamada Siria. Este hombre era, inclusive dice la Biblia, que lo usaba Dios para dar salvación a Siria. Era un hombre muy poderoso, era reconocido, pero tenía un problema, que era leproso. Este hombre recibe la noticia de que hay un Dios en Israel que sana, y hay un hombre que es usado por Dios llamado Eliseo para traer sanidad. Así que este hombre va a buscar la palabra del siervo del Señor. Y cuenta la Biblia que preparó una gran ofrenda, 10.000 monedas de plata, también llevó oro, vestidos, tuvo un montón de cosas. Usted imagínese, entra una personalidad de esta manera, frente a la casa del hombre de Dios, trayendo su oro, sus cosas. Claro, este hombre venía creyendo ya de cómo tenía que ser su milagro. Porque a veces nosotros, cuando estamos pasando por alguna situación o estamos esperando alguna respuesta de parte del Señor, nosotros creemos que el Señor muchas veces va a responder de la manera que nosotros queremos. Pero hoy quiero decirle algo que a mí me encanta decirlo, que Dios tiene para nuestra vida algo mucho más grande que el milagro que necesitamos hoy.
El Señor quiere hacer algo aún más grande y no necesariamente va a obrar como nosotros que nos imaginemos que va a obrar. Dice el versículo número 8 de Segunda de Reyes, capítulo número versículo número 9. Dice que vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo ni lo sale a recibir. Hombre acostumbrado a los máximos honores, solamente es enviado un mensajero. Y quiero decirle algo hoy, nunca menosprecie los mensajeros que manda el Señor. Nunca menospreciemos los hermanos que nos traen una palabra de parte del Señor. Claro que nosotros tenemos pastor y tenemos cobertura, pero no, usted nunca menoscabe los mensajeros. Pues sale un mensajero mandado por el profeta Eliseo y le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpio. Pero Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él se había hecho toda la película en su cabeza, cómo tenía que ser el milagro que Dios le iba a dar, que iba a salir, hasta cómo tenía que orar el profeta, que iba a salir a recibirlo, de que le iban a levantar las manos al cielo, de que le iban a poner la mano sobre la lepra y la lepra sería sanada. Así que se enojó y se volvió y dijo, ¿acaso no hay río en mi tierra? ¿Qué tengo que venir hasta acá a cumplir? Claro, porque a veces nosotros tenemos la fantasía de que Dios va a obrar muchas veces como nosotros nos imaginamos, como obró con el hermano que nosotros conocemos. Siendo que Dios tiene para nuestra vida algo único e irrepetible. Dios tiene algo mejor para nuestra vida. Dios obra de maneras que nosotros no lo podemos entender. Nuestro trabajo es creer. Es como el cieguito con el barro sobre los ojos. Lo único que tenía era una palabra de ir a un estanque. Y uno dice, Jesús no hubiese obrado, no le alcanzaba con una palabra. Pero uno se tiene que involucrar en su milagro. Uno tiene que luchar. Uno tiene que creerle al Señor. Nosotros en la iglesia vemos gente que ha recibido milagros extraordinarios. Pues nosotros creemos en un Dios que sana. ¿Cuántos dicen amén? En un Dios que liberta. En un Dios que prospera, que restaura familias. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos milagros sobrenaturales. Pero pasa el tiempo y mucha de esa gente, o algunos por lo menos de esa gente que recibe los grandes milagros, uno ve que con el tiempo no van, se diluyen. Claro, uno que tiene una necesidad urgente necesita que Dios ponga la mano, no tiene tiempo de esperar. Pues sin embargo vemos gente que viene a la iglesia, le cree a Dios y camina en esa palabra, lo que nosotros denominamos un milagro de proceso. Esa persona nunca vuelve atrás. Cuando usted se involucra con su milagro, cuando usted le cree al Señor, Dios no lo defrauda. Y quiero decirle, por más que no vea, camine en obediencia, que saldrá como Jesús, lleno del Espíritu Santo. Por más que sea metido en un desierto, Dios estará con él, con usted, bendito sea el Señor. Así que este hombre se metió, porque le dijeron sus criados, si te hubiese pedido una cosa difícil, alguna otra cosa, no lo hubiese hecho, te pide solo que te metas en el río. ¿Qué es lo que te pide el Señor hoy? Que te metas en el río de su Espíritu. Que dejes de cuestionar, de creer, de esperar, de tener la expectativa incorrecta, sino decir, Señor, yo te obedezco, yo te creo, mi trabajo es creer, yo tengo una palabra tuya, yo me meto, yo me mando, no sé qué puede pasar, pero si tú lo has dicho, lo único que sé que va a pasar es que no me va a defraudar y que veré tu mano, bendito sea el Señor. Así que se volvió y se zambulló en el Jordán las 7 veces. Y a la primera no pasó nada, a la segunda no pasó nada, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Quizás este hombre se preguntaba cuando salía, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cómo nos pasa a nosotros? ¿Tiene resultado? ¿Vale la pena? Y el 7 habla de un número perfecto, un tiempo perfecto. Quiero decirle en esta noche que cumpla, créale al Señor, no se diluya, manténgase hasta su tiempo, bendito sea el Señor, que Dios lo va a bendecir y Dios lo llenará de su Espíritu Santo. Así que este hombre, luego de bautizarse él mismo las 7 veces en el Jordán, salió y su lepra fue sanada. Cuando uno le obedece al Señor, suceden cosas.
Usted tiene lo más grande que el Señor le puede haber dado. Es una palabra. Dice la Biblia que en el principio existía la palabra con el Señor. Y a nosotros nos fue regalada la palabra. Nos fue regalado el Hijo que se hizo carne, que se hizo palabra. La palabra se hizo carne para salvación y para darnos todas las cosas, dice el apóstol Pablo. Y quiero pedirle que vuelva al capítulo número 4 de Lucas, versículo número 14. Luego de que se hubo cumplido esos 40 días en el desierto, luego de que Él fue enviado Jesús al desierto, a ser tentado, a ser probada su fe, a ser verdaderamente tentado en todo lo que tenía que ver con Jesús, con su identidad, con su propósito, tentado en la provisión, luego de que se cumplió su tiempo. Y yo quiero pedir que levante su mano al cielo y lo tome para su vida. Cuando después que salió del desierto, dice que Jesús volvió en el poder. Jesús entró lleno del Espíritu Santo, pero salió en el poder del Espíritu Santo del desierto. Con todo temor en esta noche quiero decirle que le crea al Señor, que camine en la palabra que el Señor le ha dado, que si Dios ha dicho que va a salvar, Él va a salvar. Si Dios ha dicho que va a sanar, va a sanar. Si Dios dijo que Él va a salvar a toda la familia, restaurará familia. Si Dios ha dicho que va a prosperar, Él va a prosperar. Claro, capaz que no lo hace como nosotros nos hemos imaginado, pero nuestro trabajo es caminar, porque cuando nosotros entramos con el Señor y pasamos por el Jordán de nuestra obediencia, salimos llenos del Espíritu Santo. Y dice que la fama de Jesús se conoció por todo el lugar. Y quiero decirle, parte del Señor, que su fama usted será reconocido. La gente verá, se dará cuenta de que usted ha salido del desierto, porque el Espíritu Santo del Señor está sobre usted. Bendito sea el Señor Jesús.